Buenos días. El objetivo de esta presentación es presentar los síntomas y signos clínicos de la demencia por cuerpos de Lewy y ser capaces de identificar aquellos que van más allá de lo evidente. La demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por su heterogeneidad clínica y complejidad, y yo espero que al finalizar esta sesión seamos capaces de identificar los principales síntomas y signos que nos permitirán realizar su diagnóstico en la práctica clínica diaria. Mi nombre es Carla Abdelnour, yo soy neuróloga y actualmente estoy realizando un postdoctorado en la Universidad de Stanford y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a los compañeros de Neurama por invitarme a participar en las jornadas profesionales sobre demencia por cuerpos de Lewy. El título de esta presentación es Diagnóstico clínico de la demencia por cuerpos de Lewy. Estos son mis conflictos de interés. Yo soy miembro de la junta directiva de la Lewy Body Dementia Association. Y esta presentación se va a dividir en tres partes principales. Primero, hablaremos sobre la definición de la demencia por cuerpos de Lewy. Luego hablaremos sobre su diagnóstico y finalmente hablaremos de la experiencia del paciente. Muy bien, comencemos con la definición de la demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa y como su nombre lo indica, en esta enfermedad se produce degeneración de las células del sistema nervioso central. Este es un esquema en donde vemos cuál es la clasificación actual de las enfermedades neurodegenerativas. Como ven, es un esquema complejo en donde dependiendo del depósito de ciertas proteínas anormales, tenemos la clasificación de las diferentes enfermedades. Yo espero no haberles asustado con este esquema. Mi objetivo con él es explicar que las enfermedades neurodegenerativas tienen una clasificación compleja y esto va a explicar también su heterogeneidad clínica y la superposición entre los diferentes síndromes. Entonces hemos dicho que la enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia por cuerpos de Lewy, es una enfermedad neurodegenerativa y ahora hablaremos de qué son los cuerpos de Lewy. Bueno, los cuerpos de Lewy son depósitos anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína dentro del cuerpo neuronal en cuerpos de Lewy o neuritas de Lewy. Hay dos enfermedades que se caracterizan por el depósito anormal intracelular de alfa-sinucleína y estas dos enfermedades son la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson. Y por eso estas dos enfermedades comparten síntomas clínicos. También la atrofia multisistema presenta depósitos anormales de alfa-sinucleína, pero estos depósitos suelen encontrarse en las células gliales. Entonces, tenemos que hay dos enfermedades que comparten estos depósitos anormales y estas dos enfermedades se conocen como enfermedad por cuerpos de Lewy y son la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Y yo comprendo que utilizamos los mismos términos para hablar de demencia, de enfermedad por cuerpos de Lewy, que puede ser un poco complicado comprender esta terminología y yo intentaré explicarlo lo mejor posible. Hay dos enfermedades que tienen cuerpos de Lewy y estas dos enfermedades pueden presentar o no síntomas cognitivos. Tenemos que los pacientes con enfermedad de Parkinson pueden presentarse sin deterioro cognitivo, pero un porcentaje de ellos durante la evolución de la enfermedad presentarán síntomas cognitivos y pueden tener deterioro cognitivo leve y desarrollar demencia. Por otra parte, tenemos los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, cuya característica principal son los síntomas cognitivos, y la demencia por cuerpo de Lewy y los pacientes con Parkinson y demencia se conocen como las demencias por cuerpos de Lewy, en inglés sería Lewy Body Dementias, pero bueno, yo comprendo que son términos un poco
similares y yo explicaré cuáles son las diferencias y las similitudes entre la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Con este esquema yo lo que quiero también transmitir es que estas dos enfermedades son muy similares y nosotros actualmente las entendemos como un continuo. Y ese continuo va desde tener cognición normal hasta tener deterioro cognitivo con demencia. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo nosotros hacemos el diagnóstico de cognición normal, de deterioro cognitivo leve o de demencia? Y para hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo, nosotros tenemos que responder 3 preguntas principales, que son: si el paciente, la familia o el facultativo ha identificado algún síntoma o signo en el paciente, si estos síntomas o signos se evidencian en test neuropsicológicos y si estos síntomas o signos afectan la capacidad del paciente para realizar las actividades de la vida diaria. Cuando una persona no tiene ningún síntoma ni signo, los test neuropsicológicos reflejan puntuaciones normales para la edad, escolaridad y sexo, y la persona es independiente para todas las actividades de la vida diaria, decimos que tiene cognición normal. Por el contrario, si la persona tiene síntomas, si los test neuropsicológicos tienen puntuaciones más bajas de lo esperado para la edad, sexo y escolaridad, pero la persona es independiente para las actividades de la vida diaria, diremos que el diagnóstico es de deterioro cognitivo leve. Y esta es la característica principal y la diferencia con la demencia. En la demencia se alteran las actividades de la vida diaria debido a síntomas y signos cognitivos que se reflejan en las pruebas neuropsicológicas. Entonces, para diagnosticar la demencia tenemos que ser capaces de identificar si la persona es capaz o no de hacer las actividades de la vida diaria de forma independiente. A su vez, la demencia se clasifica en leve, moderada y severa dependiendo de la capacidad del paciente para hacer actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Si la persona tiene dificultades o necesita supervisión para las actividades instrumentales, diremos que es una demencia leve. Por ejemplo, la persona puede tener dificultad para gestionar la medicación, para usar electrodomésticos, para gestionar citas médicas. Si la persona comienza a tener dificultades y necesita ayuda para algunas, pero no todas las actividades básicas, diremos que es una demencia moderada y las actividades básicas son vestirse, ducharse, ir al lavabo y comer. Y finalmente, si la persona necesita ayuda para todas estas actividades básicas, diremos que la persona tiene una demencia en estado avanzado. Como vemos, las enfermedades neurodegenerativas y también la demencia por cuerpos de Lewy son enfermedades lentamente progresivas y nosotros las entendemos actualmente como un continuo que van desde la cognición normal hasta la demencia en sus diferentes fases. Y es importante entender este continuo porque nuestro objetivo es diagnosticar a los pacientes en las fases más tempranas de la enfermedad. Ello nos permitirá en el futuro administrar tratamientos que prevengan la progresión de la enfermedad. Entonces, los mensajes claves de esta primera parte son que la demencia por cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por el depósito anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en cuerpos de Lewy y neuritas de Lewy, y que la forma en que entendemos las enfermedades neurodegenerativas actualmente es como un continuo. Y eso es importante para poder identificar a las personas en fases tempranas. Las demencias por cuerpos de Lewy son 2 enfermedades que son la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson. A continuación hablaremos de cómo hacemos el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy.
Como he comentado anteriormente, las demencias por cuerpos de Lewy en realidad son dos entidades clínicas que son la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. En esta diapositiva tenemos los criterios diagnósticos por consenso de estas dos enfermedades. Mi objetivo no es que lean esta diapositiva en detalle, pero sí quiero presentar con esta diapositiva que existe una gran superposición entre los síntomas y signos clínicos de la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson? Y la diferencia entre la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson es que en la demencia por cuerpos de Lewy los síntomas cognitivos se presentan antes o al mismo tiempo que los síntomas parkinsonianos. En cambio, en la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia ocurre en el contexto de una enfermedad de Parkinson establecida. Por lo tanto, la diferencia principal entre estas dos entidades en realidad es el tiempo. Si los síntomas cognitivos aparecen más o menos al mismo tiempo que los síntomas motores o un poco antes, lo llamaremos demencia por cuerpos de Lewy, pero si los síntomas cognitivos aparecen después del diagnóstico de una enfermedad de Parkinson establecida, lo llamaremos demencia por enfermedad de Parkinson. Y el tiempo que se ha establecido para diferenciar estas dos entidades clínicas es de 1 año. Ahora hablaremos de las características principales de la demencia por cuerpos de Lewy. Para hacer el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy se requiere la presencia de demencia, que ya hemos hablado, que son la presencia de síntomas que afectan las actividades de la capacidad que tiene la persona para realizar las actividades de la vida diaria y que estos síntomas y signos clínicos se reflejan en test neuropsicológicos. Y aparte de la presencia de demencia, se requiere al menos 2 de los siguientes: parkinsonismo, fluctuaciones cognitivas, trastorno de conducta del sueño REM y alucinaciones visuales. Y a continuación voy a explicar cada uno de ellos en detalle. Una de las características cardinales de la demencia por cuerpos de Lewy es el parkinsonismo. El parkinsonismo en la demencia por cuerpos de Lewy se puede presentar en forma de bradicinesia o lentitud de los movimientos o en forma de temblor de reposo o rigidez. A diferencia de la enfermedad de Parkinson, en donde la bradicinesia es un requisito esencial y esta puede acompañarse de temblor de reposo o rigidez o ambos. Otra diferencia del parkinsonismo de la demencia por cuerpos de Lewy con respecto a la enfermedad de Parkinson es que en la demencia por cuerpos de Lewy los síntomas motores o el parkinsonismo suele afectar el eje axial y por eso estos pacientes suelen tener mayor inestabilidad postural y alteraciones de la marcha. La forma en que vamos a evidenciar estos síntomas y signos es a través de la historia clínica y de la exploración física y neurológica. Este síntoma se puede tratar con medicación dopaminérgica como la levodopa, pero es importante recordar que no todos los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy responderán a esta medicación y esta es otra diferencia con la enfermedad de Parkinson, en donde la mayoría de los pacientes suelen tener buena respuesta al tratamiento con levodopa. Luego hablaremos de las fluctuaciones cognitivas, que son alteraciones espontáneas en la cognición, atención o nivel de alerta, y estos incluyen episodios similares a desconexión del medio. Los pacientes se quedan con la mirada fija, puede ser durante una conversación o durante una tarea, en ocasiones puede ser también somnolencia brusca y luego recuperan el estado de alerta o el nivel de alerta normal. También pueden ser fluctuaciones cognitivas con episodios confusionales o episodios en los que tienen dificultad para mantener una conversación o comprender lo que está ocurriendo, pero esos son episodios cortos en el tiempo
y luego el paciente recupera su nivel de cognición basal. Este síntoma no es sencillo de identificar, también se puede presentar en pacientes con enfermedad de Alzheimer y lo que vamos a hacer es intentar investigarlo durante la historia clínica. En cuanto al tratamiento, se puede utilizar como medicación los inhibidores de la acetilcolinesterasa como el donepezilo y la galantamina, y también se ha visto que la memantina puede mejorar la atención. Otra característica cardinal de la demencia por cuerpos de Lewy es el trastorno de conducta del sueño REM, que es una parasomnia y se define como una conducta de representación de los sueños que incluye movimientos que imitan el contenido del sueño y asocia ausencia de atonía durante el sueño REM. Entonces, los pacientes gesticularán o hablarán el contenido del sueño. Esto puede causar lesiones inadvertidas en el compañero de cama o en el paciente, que en ocasiones puede caerse de la cama debido a los movimientos, y la forma en que lo vamos a diagnosticar es a través de la historia clínica. Sin embargo, es importante recordar que tenemos que hacer la diferenciación entre esta parasomnia y la apnea obstructiva del sueño, o por ejemplo los movimientos periódicos de las piernas, y que el diagnóstico definitivo sería a través de una polisomnografía. En cuanto al tratamiento, los pacientes suelen responder bien a la melatonina. En caso de que este no sea eficaz, también se puede administrar el clonazepam, pero es importante recordar que las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caídas y también pueden empeorar los síntomas cognitivos. Otra de las características cardinales son las alucinaciones visuales. Este síntoma es muy típico de la demencia por cuerpos de Lewy, se presenta hasta en el 80% de los pacientes. Suelen ser bien formadas y representan niños, personas o animales, y pueden asociarse a alucinaciones de pasaje, sensación de presencia o ilusiones visuales. La forma de diagnosticar esto es a través de la entrevista con el paciente. En esto hago una incidencia. Es importante preguntar directamente al paciente sobre la presencia de este síntoma, porque es posible que si solo preguntamos al familiar, los familiares no sepan de este síntoma si el paciente no lo ha referido. Los pacientes suelen ser conscientes de la presencia de este síntoma y suelen ser conscientes de que lo que están viendo no es real. En ocasiones las alucinaciones visuales se presentan en situaciones de baja luminosidad, y por eso, en cuanto al tratamiento, lo más importante es el manejo no farmacológico. Si las alucinaciones visuales no causan estrés en el paciente, si no impiden que realice de forma correcta sus actividades de la vida diaria, no es necesario poner tratamiento farmacológico. Y esto es muy importante explicar sobre todo a la familia, porque puede ser un síntoma estigmatizante. Entonces, es importante recordar esto porque vamos a reservar el tratamiento farmacológico para casos severos en los que se asocia delirio, agitación o agresividad por las alucinaciones. Y esto se debe a que el tratamiento de las alucinaciones se suele realizar con neurolépticos, preferiblemente atípicos, y el problema es que los neurolépticos en los pacientes con enfermedad por cuerpos de Lewy puede aumentar la severidad de los síntomas parkinsonianos, y esto se llama sensibilidad a neurolépticos. Entonces, para evitar esto, tenemos que reservar la medicación solo para casos en los que las alucinaciones visuales sean muy discapacitantes. En este caso se puede utilizar quetiapina a dosis baja, siempre recordando el problema que tenemos con la sensibilidad a neurolépticos y que puede causar sedación. También se pueden utilizar los inhibidores de la acetilcolinesterasa, pero no todos los pacientes responden a esta medicación. Muy bien, hasta ahora hemos presentado las características cardinales
de la demencia por cuerpos de Lewy y hemos visto que son síntomas muy heterogéneos, van desde síntomas motores, alteraciones de la percepción, alteraciones del nivel de alerta, pero aparte de todos estos síntomas tan diversos, tenemos características que apoyan el diagnóstico. Y además de las alucinaciones visuales, podemos tener alucinaciones en otras modalidades sensoriales como alucinaciones auditivas o táctiles. También puede haber alteraciones del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad. Los pacientes pueden referir apatía y no es infrecuente la presencia de delirios sistematizados. Adicionalmente, los pacientes pueden presentar síntomas disautonómicos como hipotensión ortostática, sudoración excesiva, incontinencia urinaria. Y aparte de las alteraciones de conducta del sueño REM y de las fluctuaciones cognitivas, los pacientes pueden tener síncopes o mareos y somnolencia diurna. Asimismo, en cuanto a los síntomas motores del parkinsonismo, aparte de los que hemos hablado, de bradicinesia, temblor y rigidez, los pacientes suelen tener caídas frecuentes, pueden tener hiposmia, una característica que comparten con la enfermedad de Parkinson, y como hemos dicho anteriormente, pueden tener sensibilidad a neurolépticos y por eso tenemos que intentar evitar esta medicación. En cuanto al perfil cognitivo de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, tenemos que se caracteriza por disfunción ejecutiva, y eso quiere decir que los pacientes pueden tener mayor dificultad para planificar o para resolver problemas. También tienen alteraciones en el razonamiento abstracto, enlentecimiento en el procesamiento de la información, pero no solo eso, también pueden tener alteraciones visoespaciales como dificultades para procesar la información en 3 dimensiones. También pueden tener alteraciones de la atención o de la memoria de trabajo y pueden tener alteraciones de memoria. En cuanto a las alteraciones de memoria, nosotros decimos que es un tipo de memoria disejecutiva y esto ayuda un poco a la diferenciación clínica con la enfermedad de Alzheimer, porque los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy almacenan la información pero tienen dificultad para recuperarla. Ese es el tipo de memoria disejecutiva. Entonces, si nosotros le damos una clave, el paciente es capaz de recuperar la información porque la información sí se llegó a almacenar. A diferencia de los pacientes con enfermedad de Alzheimer que tienen un problema en el almacenamiento de la información y aunque les demos una clave, no la recuperarán porque esta información nunca se ha almacenado. Es menos frecuente las alteraciones del lenguaje y si en nuestra clasificación de alteraciones del lenguaje tenemos la dificultad para encontrar palabras, este puede ser uno de los síntomas más frecuentes. Tenemos algunas herramientas disponibles para el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy que me gustaría compartir y que pueden ser útiles en la práctica clínica diaria. Estas son el Lewy Body Composite RIS Score, el test de herramientas para la demencia por cuerpos de Lewy y una lista de verificación de síntomas diagnósticos. El test Lewy Body Composite RIS Score es un listado de 10 preguntas de sí o no, desarrollado por el Dr. James Galvin, y una puntuación mayor o igual a 3 sugiere el diagnóstico de demencia por cuerpos de Lewy. También la Universidad de Newcastle ha desarrollado un kit diagnóstico que básicamente es un listado de los principales síntomas y signos de la demencia por cuerpos de Lewy que está disponible de forma gratuita. Y la Lewy Body Dementia Association tiene también un listado en donde aparecen los síntomas principales y característicos de la enfermedad. Y estas herramientas pues están disponibles de forma gratuita en internet y se podrían utilizar en la práctica clínica. Entonces, los mensajes clave de esta segunda parte son que la demencia por cuerpos de Lewy y la demencia por enfermedad de Parkinson comparten síntomas comunes y que la principal diferencia radica en qué síntoma comenzó primero, si fue un síntoma cognitivo o motor.
En la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia o los síntomas cognitivos ocurren antes o de forma concomitante a los síntomas motores o el parkinsonismo, y en la demencia por enfermedad de Parkinson, la demencia ocurre en el contexto de una enfermedad de Parkinson establecida. Hemos visto que la demencia por cuerpos de Lewy se caracteriza por una gran variedad de síntomas y signos, es decir, es una enfermedad muy heterogénea, y también hemos visto que existen herramientas disponibles para facilitar el diagnóstico. Ahora hablaremos de la experiencia del paciente con demencia por cuerpos de Lewy. Y aquí quiero explicar por qué es importante diagnosticar esta enfermedad. Bueno, primero, no es una enfermedad infrecuente, es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer, pero lamentablemente es una enfermedad infradiagnosticada, ya que vemos que los casos que se identifican en estudios neuropatológicos tienen un porcentaje mucho mayor del porcentaje que somos capaces de identificar en la práctica clínica. Y esto es importante porque tiene peores indicadores de salud en comparación con la enfermedad de Alzheimer, ya que la demencia por cuerpos de Lewy tiene mayor mortalidad, mayor deterioro funcional, un mayor impacto en la calidad de vida, mayor gasto sanitario. Estos pacientes ingresan en residencia más precozmente y también tienen mayor tasa de hospitalización. ¿Y por qué es tan difícil realizar el diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy? Bueno, es difícil porque la heterogeneidad clínica, esta gran variedad de síntomas y signos, son el resultado de la heterogeneidad neuropatológica. Previamente yo les he presentado esta clasificación de las enfermedades neurodegenerativas, pero hoy en día sabemos que las enfermedades neurodegenerativas puras no son la regla, más bien son la excepción. La mayoría de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas no tienen solo el depósito de una proteína, sino tienen otros procesos patológicos, y esto en particular en la demencia por cuerpos de Lewy es muy frecuente. De hecho, hasta el 50% de los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, cuando se estudian el tejido cerebral al microscopio, vemos que tiene también las proteínas, aparte de alfa-sinucleína, tienen las proteínas de la enfermedad de Alzheimer, amiloide y tau, y hasta un 30% tienen enfermedad cerebrovascular, siendo los casos puros solo entre el 10 al 20%. Nosotros hemos estudiado esta heterogeneidad clínica y hemos visto que la presencia de copatología disminuye la frecuencia de los síntomas cardinales. Y eso es lo que hace difícil la identificación de estos pacientes en la práctica clínica diaria. Por eso es importante disponer de biomarcadores objetivos que nos permitan identificar a las diferentes proteínas en un panel. Esto ya existe y está disponible para la enfermedad de Alzheimer en líquido cefalorraquídeo y ya se está estudiando en el plasma, en la sangre, pero todavía hace falta la presencia de biomarcadores específicos de la enfermedad. Mi compañero, el doctor Daniel Ferreira, hablará de los biomarcadores, pero solo yo aquí quiero comentar que existe un biomarcador para alfa-sinucleína líquido cefalorraquídeo que está en investigación previo a su implementación en la práctica clínica diaria. Y esto en el futuro nos ayudaría a identificar a estos pacientes de forma más objetiva y disminuir el infradiagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes? Bueno, aparte de iniciar el tratamiento de los síntomas, que ya lo hemos hablado al explicar los síntomas cardinales, es importante identificar el problema, tratar las enfermedades subyacentes y apoyar a nuestros pacientes. Identificar el problema significa ser capaces de identificar los síntomas y signos, en particular los síntomas y signos cognitivos. Y esto se puede hacer a través de los test neuropsicológicos. Si nosotros somos capaces de saber cuáles son los déficits cognitivos más importantes, podremos explicarlos a los pacientes y ayudarles a adaptarse al déficit. Por ejemplo, si nosotros evidenciamos que el paciente tiene
una disminución de la velocidad del procesamiento de la información, podemos informar a la familia en la necesidad de dar tiempo al paciente de procesar la información durante las interacciones en la vida diaria, o si el paciente tiene un perfil de memoria disejecutivo, podemos decirle al familiar que puede utilizar claves a la hora de ayudar al paciente a recordar la información. También es importante recordar que se debería realizar un seguimiento de los déficits cognitivos en el tiempo, ya que esta información de la progresión es mucho más valiosa que solo una evaluación puntual en el tiempo. Es importante también tratar las enfermedades subyacentes, evaluar toda la medicación, incluida si usamos tratamiento para los síntomas motores, y tomar en cuenta sus posibles efectos adversos, descartar la presencia de infecciones, medir la función tiroidea y los niveles de vitamina B12, evaluar y tratar la depresión o la ansiedad, tratar la deshidratación y la hipotensión ortostática, considerar la apnea obstructiva del sueño o el insomnio y tratar estas alteraciones, corregir las alteraciones sensoriales como la pérdida auditiva, las alteraciones visuales o las cataratas, e incentivar el ejercicio y la participación social. En cuanto al apoyo, tenemos que incentivar a nuestros pacientes y sus familiares a formar parte de grupos de apoyo que se especializan en las necesidades de estos pacientes. También tenemos que fomentar las conversaciones sobre el final de la vida, no en la primera visita ni justo después del diagnóstico, pero sí en una etapa en que el paciente pueda participar en la toma de decisiones. Y también es importante considerar y comenzar conversaciones sobre la necesidad de cuidados paliativos. Entonces, los mensajes de esta tercera parte son que la demencia por cuerpos de Lewy no es una enfermedad infrecuente, es la segunda causa de demencia después de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, suele ser infra o mal diagnosticada, y esto retrasa el acceso de los pacientes al tratamiento adecuado. El diagnóstico de la demencia por cuerpos de Lewy es difícil porque las copatologías disminuyen la frecuencia de las características cardinales y porque actualmente no disponemos de biomarcadores específicos en la práctica clínica diaria, y esperemos que eso cambie en un futuro cercano, y que para ayudar a nuestros pacientes, además de tratar los síntomas, tenemos que identificar cuáles son los síntomas y el perfil cognitivo, tratar las enfermedades subyacentes y proporcionar apoyo especializado. Espero que mi presentación haya sido de ayuda para identificar y comprender la complejidad de los síntomas y signos de la demencia por cuerpos de Lewy, y espero que esta explicación les ayude a diagnosticar a estos pacientes en la práctica clínica diaria. Muchísimas gracias por vuestra atención.